Hace siglos, en los tiempos antiguos, un pueblo chichimeca cruzaba valles y montañas siguiendo las órdenes de su dios. Serían los mexicas, hijos de Aztlán, quienes buscaban la señal prometida para fundar su ciudad. La profecía hablaba de un águila posada sobre un nopal devorando una serpiente, y fue en medio del lago de Texcoco, hacia el año 1325, donde aquella visión se reveló. Allí, sobre un pequeño islote rodeado de agua, nacería México Tenochtitlan. Lo que comenzó como un terreno inhóspito pronto se transformó gracias a la tenacidad de este pueblo. Con ingenio levantaron chinampas, islas artificiales que les permitió ganar terreno fértil a la laguna. Así el mito se convirtió en historia. Pero no todos los mexicanos permanecieron unidos. Poco después, desacuerdos internos provocarían una división. Un grupo se separó para fundar una nueva ciudad en la misma isla, México-Tlatelolco, hacia 1337, mientras Tenochtitlan se convertiría en el centro de poder militar y político. Tlatelolco se distinguió por su gran mercado, un espacio donde se reunían pueblos de toda Mesoamérica para intercambiar productos, cultura e ideas. Así mito y realidad se entrelazan. La visión sagrada del águila sobre el nopal dio identidad y legitimidad al pueblo mexica, pero fue su capacidad de adaptación al entorno lacustre lo que les permitió construir un imperio, y de aquella raíz común surgieron dos ciudades hermanas y rivales, Tenochtitlan y Tlatelolco. Y aquí en Tlatelolco, sobre la avenida Ricardo Flores Magón, en la plaza Tlatelolco, se encuentra una ventana arqueológica donde hay los vestigios de unos templos mexicas tlatelolcas, un templo de Ejecatl, dios del viento. Y ahorita vamos a entrar a la plaza, al subterráneo, para conocer ese sitio arqueológico que es impresionante y muy poco conocido. Vamos para allá. Pues ya estamos en la plaza y para ver el sitio arqueológico debemos descender al estacionamiento subterráneo y vamos para allá. Pues cuando construyeron este centro comercial se dieron cuenta que aún permanecían casi intactos los vestigios arqueológicos de los templos mexicas. Es por eso que las autoridades decidieron rescatar el lugar y hacer una ventana arqueológica donde podremos observar los vestigios de lo que fueron los templos. Se trata de un templo dedicado a Ejecatl, dios del viento Quetzalcóatl. Es una estructura circular, pues vamos a conocerla. Y aquí podemos ver cómo pues dejaron lo que es esta ventana arqueológica, donde vemos esta plataforma circular, aún con restos de estuco, y al fondo unas banquetas igual que pertenecían a otros basamentos. Y pues aquí estamos ya en el estacionamiento, en la parte subterránea, donde podemos ver el interior de esta ventana arqueológica. Ahorita vamos a buscar la manera de ingresar a este espacio por la parte interior, ya que vemos unos letreros y una escalera. Entonces pues vamos para allá, a ver si podemos llegar acá. Sí se debe de poder entrar. Pero a lo mejor el acceso es por dentro de la plaza. Pues ya preguntamos si no hay acceso al interior de la ventana, por lo cual pues solo se puede observar desde el exterior. En el 2014, durante las obras de la plaza comercial de Tlatelolco, se descubrió bajo la tierra un templo circular dedicado a Ejecatl, con 12 metros de diámetro y varias etapas constructivas. Guardó ofrendas de copal, obsidiana, figurillas y entierros humanos. Desde el 2018 puede observarse en la llamada ventana arqueológica a 3 metros de profundidad. Estas estructuras redondas son características del culto a Ejecatl Quetzalcóatl, dios del viento. Existen ejemplos en el Metro Pino Suárez, en el recinto de Tenochtitlan, en la plaza arqueológica de Tlatelolco y aquí mismo bajo la plaza comercial. Su forma circular simboliza el movimiento del aire y evitaba que el viento quedara atrapado en las esquinas simbólicamente. Ejecatl era quien ponía en marcha al sol y abría camino a Tlaloc y a las lluvias vitales para la agricultura. Por eso los templos redondos llevaban su nombre. Son la huella de un dios que con su soplo mantenía vivo al mundo. Ejecatl, dios del viento y manifestación de Quetzalcóatl, era representado con un pico de pato, símbolo del soplo que pone en movimiento el cosmos. Según los mitos, fue él quien hizo andar al sol y despejaba el camino para que Tlaloc pudiera regar las lluvias.
Como explica Eduardo Matos Moctezuma en Vida y Muerte en el Templo Mayor, Ejecatl era el soplo sagrado que aseguraba la continuidad del mundo. Es impresionante ver estas estructuras resguardadas aquí en esta ventana arqueológica. Sin duda, esto me hace pensar que aún hoy en día, bajo la actual Ciudad de México y las construcciones modernas, deben de haber muchas construcciones mexicas aún sin descubrir y que tal vez nunca sean descubiertas y queden enterradas para siempre. Estamos en la parte exterior de la ventana arqueológica y únicamente se da acceso con previa cita. Aquí igualmente hay un código para sacar la información y aquí podemos ver pues justamente la ventana arqueológica desde el exterior. Tiene los carteles informativos en donde podemos conocer pues sobre la historia y el proceso arqueológico de este lugar. Y aquí estamos al exterior del centro comercial, sobre la avenida, donde podemos observar los paneles informativos de la ventana arqueológica. Pues imaginemos cuando fue la década de 1960 y se construyeron los departamentos de Tlatelolco, qué cantidad de vestigios se han de haber encontrado. Pero pues muchos no fueron pues reportados al INAH o desaparecieron, ya que lo que es las unidades habitacionales de Tlatelolco abarcan 2 millones de metros cuadrados. Cuando se construyeron los edificios debieron de haber encontrado muchas cosas, pero en esos entonces no se tomaban las medidas de protección arqueológica. Mucho se ha de haber perdido o simplemente fue tomado por los constructores de los edificios, arquitectos tal vez, ingenieros y albañiles. La gran urbe de Tenochtitlan y Tlatelolco estaba comunicada mediante canales y calzadas. A la orilla de Tlatelolco partían dos importantes de estas, una hacia el Tepeyac y otra hacia Tenayuca, ambos centros ceremoniales con templos y pirámides que compartían una fuerte tradición arquitectónica. No es casualidad que el Templo Mayor de Tlatelolco guarde semejanzas con el de Tenayuca y con el Templo Mayor de Tenochtitlan. Estas construcciones monumentales fueron levantadas por etapas superpuestas y en su última fase lucían una escalinata doble que ascendía hasta el santuario de Huitzilopochtli y Tlaloc, dioses de la guerra y de la lluvia. En el año 1473, bajo el gobierno de Axayacatl, en Tenochtitlan se libró la llamada guerra entre mexicas y tlatelolcas. El motivo fue la creciente rivalidad política y comercial. Tlatelolco, que había sido fundada en 1337 como ciudad hermana de Tenochtitlan, había adquirido gran poder gracias a su mercado. Su tlatoani, Moquihuix, buscó mantener autonomía, pero fue derrotado en batalla. Tras esta derrota, Tlatelolco quedó sometida a Tenochtitlan, convirtiéndose en ciudad tributaria y quedando integrada al dominio de la Triple Alianza, formada por Tenochtitlan, Texcoco y Tlacopan. Pero fue precisamente aquí, en la gran plaza de Tlatelolco, donde se escribió el capítulo final de la resistencia mexica. El 13 de agosto de 1521, la ciudad cayó ante las fuerzas de Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas. Desde entonces Tlatelolco quedó marcada para siempre como el escenario del último aliento del imperio mexica. Y aquí, en lo que es la esquina de una de las torres de la catedral, pues podemos ver que esta piedra tiene un petrograbado. Aquí vemos este círculo y aquí otro círculo, tal vez haciendo referencia a una deidad acuática o tal vez a Tlaloc o alguna otra. Y pues aquí la podemos ver. A estas piezas se les llama sueltas porque fueron descontextualizadas de su lugar original. Pues aquí podemos ver una piedra circular, tal vez de origen ancestral prehispánico, igualmente empotrada en lo que es la parte exterior de la catedral. 13 de agosto de 1521, Tlatelolco fue el escenario de la última batalla de la caída de México Tenochtitlan. Años después, los franciscanos levantaron aquí una capilla para evangelizar y bautizar a los primeros nativos. Con el tiempo, la construcción dio paso
al actual templo de San Miguel Arcángel, Nonoalco Tlatelolco, terminado entre 1707 y 1709. Su estilo arquitectónico mezcla elementos coloniales con rasgos prehispánicos. Los taludes recuerdan basamentos antiguos y muchas piedras provienen de las antiguas construcciones mexicas. Una de ellas, visible en la torre, conserva la figura tallada de una deidad. También se aprecian inscripciones en latín y marcas coloniales que testimonian la fusión de dos culturas. Inés. Otro grafito o graffiti antiguo. No es prehispánico o nativo originario, pero se ve que es viejo. Y se ve que la hicieron los mismos mexicas, ¿no? La iglesia. Podemos ver un grafiti tal vez de la época del virreinato. Y lo que es esta catedral está construida con las piedras de lo que fue la pirámide o otras pirámides. Pues aquí en este bloque vemos estos golpes. Se ve que fueron hechos en la antigüedad. Y aquí hay otro grafiti virreinal.